¿Y cómo puedo notar, o sea, cuáles son los indicios que yo debo estar alerta para darme cuenta que mi hijo necesita atención especializada? Va a depender mucho de la edad. Por ejemplo, si pensamos en un niño de 6 años, ¿no? Está entrando ya... Justo mi hijo tiene 6 años. Ya, perfecto. Entonces, pensamos en un niño de 6 años que ya está entrando al colegio. Entonces, la etapa escolar cobra un nuevo papel que antes no era tan importante. O sea, el nido chévere, pero empiezan a sentir un peso, ¿no? Exacto, una responsabilidad distinta, ¿no? Entonces, si es que a este niño, por ejemplo, le cuesta concentrarse en el colegio o empieza por ahí a pegarle a los compañeros o a estar, no sé, de repente un poco triste o sensible o a expresarse verbalmente con cosas como no puedo, a mí no me sale, nunca me salen las cosas, porque a mí, mi amigo no me quiere, mi profesor me tiene cólera, o sea, ese tipo de expresiones ya podríamos ir viendo, pero ¿por qué mi hijo, teniendo 6 años, está pensando de esta manera o se está comportando de esta otra que está interfiriendo, ¿no? Y a veces, y sí es importante estar como que atentos, igual si hay la duda y no sabemos qué es, de repente igual ir a hacer una interconsulta nosotros los papás para saber qué puede estar pasando, porque a veces también podrían ser cuadros ansiosos, depresivos, solapados, digamos, ¿no? Entonces sí es importante, cualquier duda que uno tiene de algo que puede ver es buscar siempre una consulta, exacto. Y ahí igual va a depender de la edad, entonces a los 3 años de repente un niño que llora demasiado, que tiene miedo de interactuar con sus amigos, de relacionarse con otros niños de su edad, o que baja la mirada cuando está conversando, cuando hay personas extrañas, o que se come las uñas, o se orina en la cama, ¿no? Entonces, así podemos ir viendo indicadores poco a poco, ¿no? A lo largo del desarrollo. ¿Qué pasa si es que ocurren estos eventos? O sea, ¿en qué momento pasa a ser que se orina en la cama un accidente a algo que está queriendo de pronto llamar la atención, algo alarmante? Claro, la frecuencia es la frecuencia con la que ocurre, ¿no? Y la edad, porque digamos al año es normal, a los 2 años es normal, tipo a los 3 años se espera que ya haya control de esfínter nocturno, por lo tanto que se le escape de vez en cuando no hay problema porque está todavía terminando de madurar eso, pero a los 5, a partir de los 5 ya se convierte en un problema, y siempre y cuando sea tipo en la semana más de 3 veces, 4 veces, o sea, tiene que ser frecuente y pasando los 5 años. Antes de eso se espera que sea parte del desarrollo, ¿no? Pasada esa edad y la frecuencia, sí podríamos estar ante un caso de enuresis, y la enuresis es un indicador de que está habiendo un tema emocional fuerte, ¿no? Ok. Entonces, bueno, podremos quedarnos aquí largo hablando sobre la autoestima porque es un tema fundamental, como ya lo mencionó la doctora, es la base para enfrentarnos al mundo más adelante. Y creo, dígame si me equivoco, que lo más importante es estar atentos, interesados y demostrarlo, ¿cierto? Exacto, exacto. Estar sensibles a las necesidades de los niños, entender que están en un proceso de desarrollo, que su cerebro, aunque para una determinada conducta se maneje excelente, no necesariamente lo va a hacer para la otra porque está aprendiendo, que nosotros somos quienes vamos a ser su guía, por lo tanto, ¿en quién debemos pensar en trabajar para estar bien? En nosotros, no en ellos. O sea, la terapia no necesariamente tiene que ser dirigida solo para el niño, sino el adulto es quien tiene que estar bien para darle lo suficientemente de bienestar al menor. Y hacer las cosas, digamos, básicas que ayudan son darle estructura. ¿Eso que implica? Horarios, rutinas. Tú te acuestas a tal hora, comes a tal hora, te bañas de tal manera, usas tal ropa, a tal hora vas al nido, a tal hora vas al cole, de tal a tal hora se hacen las tareas y así, ¿no? Un horario estructurado. Luego es, de acuerdo a las responsabilidades, dejar que los chicos hagan algunas cosas. Y que se equivoquen, ¿no? También, Y que ¿no? se equivoquen, porque valgan verdades, el error ayuda mucho a aprender, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. Ha sido un placer tenerla aquí y ya sabes, presta mucha atención, no subestimemos los sentimientos, las emociones de los pequeños, ni las nuestras, porque es a través de nosotros que nuestros hijos pueden mejorar y ser en el futuro personas seguras y felices. Muchas gracias, doctora. Y un gusto. Ya regresamos. Así que ya sabes, muy atenta a las necesidades de tu pequeño.
mucho ojito y cuidemos su autoestima desde el inicio. Ya sabes que si te interesa tocar otros temas, puedes buscarnos en Facebook como Mamá 360 y envíanos un mensaje con tus datos, cuéntanos un poco sobre ti y dinos qué tema te gustaría que toquemos. Si tu vocación es el baile o la actuación, no te quedes fuera de los talleres que Balcón Abierto tiene para ti. Hay variedad de horarios y los mejores profesores. Inscríbete ya porque los cupos son limitados. Escríbenos a producción@balconabierto.com.pe o al Facebook Balcón Abierto. Mándanos tus datos y no te quedes fuera de nuestro elenco artístico. Y no te olvides que BioAurora trae lo mejor de la naturaleza para tu salud. Y es por eso que pensando en ti, sortearemos estos productos entre nuestras mamás 360. Para participar lo que tienes que hacer es buscarnos en Facebook como Mamá 360, mandarnos un inbox con tu nombre, DNI y número telefónico durante la emisión de este programa. Y listo, ya estás participando para llevarte estos productos a tu hogar. No pierdas la oportunidad de llevar la salud natural a tu casa. Gracias, BioAurora. En la adolescencia ocurren unos vertiginosos cambios, tanto físicos como psíquicos, en donde padres e hijos a menudo se sienten perdidos. La comunicación fluida ayuda mucho, pero es la paciencia casi siempre la mejor de las herramientas. La adolescencia suele ser a menudo una etapa conflictiva. Se produce entre los 12 o 13 años y los 16 o 17 años. Se cree que existen algunos adolescentes que son ordenados, trabajadores, obedientes, están siempre felices, son cariñosos y respetuosos con las personas mayores. Pero también hay algunos que en algún momento o a cada momento son desobedientes, de pronto tienen la habitación hecha un asco, esconden ropa sucia, no hacen los deberes, llegan, no saludan, se van sin despedirse o tienen algunos exabruptos al mínimo comentario, aunque sea inocente. Y hay más. Algunos adolescentes prefieren contarle sus secretos a cualquier desconocido antes que a sus propios padres. Se burlan de nosotros o nos lanzan miradas asesinas y tienen ataques como ira, llanto o bruscos silencios sin razón aparente. Nos encontramos con el doctor Raúl Quispe, traumatólogo ortopedista infantil de la Clínica Delgado, quien nos va a hablar de la displasia de cadera infantil. Doctor, buenos días. Hola Romina, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por la invitación. Doctor, quiero saber qué es la displasia de cadera en niños. Bueno, en realidad explicar esto es un poco complejo si solamente utilizamos palabras. Vamos a apoyarnos de algunas imágenes para esto, pero en realidad es una alteración que se produce en las relaciones anatómicas de nuestras caderas. Las caderas las vamos a entender como una articulación en la cual hay una especie de cabeza, que es la cabeza femoral, que está dentro de un espacio semiesférico que se denomina el acetábulo y que puede ser considerada como un sombrero. En los niños, durante el desarrollo intrauterino o al final del parto o incluso posterior a las primeras etapas del parto, se pueden producir algunas alteraciones en la relación de estas dos partes y producirse una inestabilidad. Esa inestabilidad es la que conocemos actualmente como displasia y es la que le da el título a esta enfermedad. Doctor, quiero saber, ¿es lo mismo displasia que luxación? Algunos autores consideran que la luxación es también, digamos, un sinónimo de lo de la displasia, pero en realidad las dos corresponden a diferentes etapas de una misma enfermedad. Te explico un poco. Si un niño tiene una inestabilidad muy leve, muy pequeña, entonces cuando alguien hace un examen físico o cuando alguien lo ve, probablemente no noten mayor alteración. En cambio, una luxación es una condición muy observable y muy evidente y lo que usualmente se observa o se siente es que la cadera no está en su sitio. Eso quiere decir que cuando la cadera está luxada, se puede ver fácilmente que hay un acortamiento de la pierna o una alteración muy grande para que el niño se pare o camine y correspondería a una etapa muy avanzada de la enfermedad. Entiendo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una displasia de cadera? Es una interesante pregunta. En realidad
Ahora se está considerando a los factores de riesgo cada vez más específicos, pero en general se asume que 1 de cada 1000 niños puede desarrollar una displasia. Y que sobre todo el factor de herencia está muy relacionado con la aparición o digamos, la manifestación en los niños. Eso quiere decir que si un padre o una madre tiene o ha tenido un problema de caderas, su hijo puede tener hasta 3 o 4 veces más riesgo respecto a otro padre que no tuvo ningún problema. Digamos que es por herencia, entonces. Exactamente, los factores genéticos están siendo cada vez más evidentes en lo que significa la aparición de la enfermedad en los niños. Pero además de este hay otros factores, ¿no? Hay factores hormonales que se pueden observar. Algunas madres, digamos que tienen unas hormonas que se producen naturalmente, que es la relaxina, por ejemplo, y que hacen que los ligamentos sean muy flexibles. Y cuando los ligamentos de los niños son muy flexibles, justamente para que puedan nacer en el canal del parto, pueden hacer que las caderas sean más fácilmente inestables. También hay otros factores, unos factores que tienen que ver con el sexo. Las mujeres tienen un riesgo un poco mayor que los varones, los primeros hijos un poco más que los demás. El hecho del peso de los niños también influye. Niños grandes que van a pasar a través de un canal del parto estrecho, pues tienen más riesgo de que las caderas como que se estrujen al momento de nacer. El hecho de que tenga el líquido amniótico, o sea, digamos, tenga un volumen disminuido, también es otro factor importante. Y así, ¿no? Hay varios factores que se toman en cuenta para ir sumando y de esa manera poder determinar un riesgo mayor o menor.